Okay. Stuart Holmes de la Universidad de Cambridge no va a estar el día de hoy, por si acaso. José Fermín va a estar. Lo vamos a extrañar. Ok, bueno, estoy preocupado también por Albino. Por Albino estoy preocupado porque no se conecta. Tiene ya varios días que no, varias semanas que no se conecta. Me mandó un mensaje diciendo que estaba un poco mal de salud. Estoy preocupado por Albino. Espero si no se conecta ahora le mandamos mensajes o algo, ¿no? Ok, puede empezar. Yo lo llamaré para preguntarle. Se acaba de conectar el doctor Ángel. Buenos días a todos. Disculpen la demora. Buenos días. Ya estamos. Eli, puedes comenzar, mientras te presento, puedes compartir tu pantalla. Claro que sí. Bueno, hoy tenemos al ingeniero Eli Mora, de acá del Zulia, Venezuela. Es un profesional bien polifacético o multifacético. Es ingeniero mecánico de la Universidad del Zulia, ingeniero en computación también. Tiene una maestría en gerencia de mantenimiento, y si no me equivoco, es además desarrollador con licencia de Microsoft, con experiencia en algunas plataformas como 365, ¿no? Es correcto. Y los últimos tiempos se ha dedicado al estudio de la inteligencia artificial y sus aplicaciones. El día de hoy nos va a hablar entonces cómo se relaciona eso con la selección de materiales para la aplicación a esta tecnología, que de paso no es nueva. Lo que pasa es que digamos que ha entrado en pleno desarrollo, ¿no? Bueno, Lee, el palco es todo tuyo y gracias por aceptar la invitación. Bueno, muchísimas gracias, profesor Fermín, que fue, bueno, tengo muy buenos recuerdos de mi amigo y profesor, el primer profesor que tuve en la Universidad Rafael Urdaneta. Bueno, y tengo una estrecha relación de amistad y profesional con él. Muchísimas gracias le doy por la invitación. Muchísimas gracias a todos los presentes e invitados. Sí, efectivamente, mi nombre es Eli Ramón Mora. Me dice si puedo mostrar la cámara, por favor. Sí, en efecto la estoy mostrando. Déjenme volver a conectarla. Me indican si ya me pueden ver. No sé si se ve la cámara. Sí, Luis me dice que sí puede. Ok, entonces bueno, agradecido y bueno, vamos a hablar en materia y efectivamente, ¿no? La introducción que hace el profesor Fermín acerca de mi experiencia en lo que es la parte de ingeniería, pues un tanto ha recorrido diferentes facetas. Primero, la parte de ingeniería mecánica, donde fui diseñador de instrumentos de recepción de crudo como tanques API para separación de petróleo y agua pesada. También diseñando intercambiadores de calor con el módulo TEMA y también diseñando tuberías a presión, que es una de las partes que voy a tocar el día de hoy, orientado a lo que es la selección de materiales, ¿no? Efectivamente, el profesor Fermín también tocó un punto bien importante hace un momento, que la inteligencia artificial no es nueva. De hecho, la inteligencia artificial viene desde mediados de los años 40, incluso antes. Pero, obviamente, limitaciones técnicas no permitían el avance que tenemos, los avances significativos y exponenciales que tenemos en este momento. Entonces, la ponencia de este día, sé que personas multifacéticas la van a poder ver. Entonces, digamos que el nivel no solamente va a estar orientado a ingenieros, sino que a un público en general, de manera que pueda tener un mayor alcance. En primera instancia, déjenme presentar acá pantalla entonces con esta pequeña presentación que les tengo para guiar un poco acerca de qué es lo que nos vamos a encontrar el día de hoy y por supuesto también tener una plataforma, ¿sí?, donde todos podamos
tener un lenguaje, digamos, común. Es decir, hay muchas cosas en las cuales, o muchos términos que generalmente se usan y por desconocimiento se usan no de la mejor manera, ¿no? Es decir, hay que estar claro en los conceptos. Entonces vamos a ellos, vamos a definir conceptos, vamos a ver cuál es el presente de la inteligencia artificial, en qué se está utilizando y cómo lo podemos utilizar. Está totalmente democratizado. Muy bien, mi nombre es Eli Mora, pertenezco a la Universidad Rafael Urdaneta en la parte docente, como ya les mencioné. Muy bien. Nuestra ponencia del día de hoy tiene como título Estudio y selección de materiales como nueva tendencia en ingeniería para la inteligencia artificial. Muy bien. El temario que nos vamos a encontrar el día de hoy es el siguiente. Vamos a construir, no solamente vamos a ver ese concepto de qué es inteligencia artificial, porque, como menciono, es mejor cuando vamos construyendo esa definición con las piezas que simplemente se las muestro y tal vez no se entienda de primera vez, ¿cierto? Pero si la vamos construyendo, estoy seguro que todos vamos a quedarnos con esos conceptos. Vamos a ver también cuál es la historia, ese paso a través del tiempo en el cual se ha ido construyendo cada una de esas etapas que fueron cimentando las anteriores. Luego vamos a ver lo que son las técnicas de los algoritmos que podemos utilizar para precisamente intentar que las máquinas tengan un aprendizaje. Parece algo, antes parecía imposible que las máquinas aprendiesen de alguna manera a resolver un problema complejo tal cual como lo hacemos los humanos, ¿no? Pero los métodos matemáticos funcionan, ¿sí? Y realmente esa barrera en la cual esos métodos matemáticos solamente eran de dominio exclusivo de los humanos, pues ya fue traspasada, ¿no? Esa barrera, ahora las máquinas con ciertos algoritmos numéricos, ya ellas entienden cuando se les da una instrucción o una orden y pueden replicar esa búsqueda de ese conocimiento. Vamos a ver también, por supuesto, cuáles son las aplicaciones con las cuales podemos trabajar, en qué campos de la ingeniería, en qué campo en campos sociales, en campos muy diversos. En realidad, en todos los campos podemos aplicar lo que es la parte de inteligencia artificial y por supuesto vamos a ver cuál es el futuro de cara a esta nueva realidad de la cual nadie es esquivo, nadie está a escapo de ella, ¿cierto? Muy bien. Vamos entonces a ver qué es inteligencia artificial. Podemos hacernos algunas preguntas. En este caso vemos un detalle de una bacteria, ¿no? O podría ser un virus, tal vez como el COVID-19. Podemos pensar tal vez que estos elementos o estos organismos tienen cierto nivel de inteligencia. Estos organismos se replican, ellos tratan de pasar su genética o dividir su genética, ¿correcto? Y efectivamente lo hacen. ¿Cómo lo hacen? Deben tener algo, deben tener un nivel cognitivo, inconsciente por supuesto en este caso, el cual les permita replicar esas habilidades en unas células que sean exactamente iguales a ellas y que también tengan ese comportamiento. Podemos pensar tal vez que los delfines o estos animales que son tan simpáticos, pues también tienen un cierto nivel de inteligencia. De hecho, comprobado es que son los animales sobre la Tierra que tienen la mayor capacidad, digamos, de uso de su cerebro. Utilizan aproximadamente un 20% y nosotros utilizamos un 10%. Fíjense que ellos se comunican de manera con unos, digamos, con unos niveles auditivos o con unas frecuencias que son bien particulares. Utilizan también la ecolocación para orientarse en el agua. Es decir, tienen también un significado de inteligencia. No lo hemos definido todavía, pero sí que pueden responder a impulsos externos y esos impulsos externos se van a ver condicionados, ¿sí? A medida que van transcurriendo o que van sucediendo. Ellos también van aprendiendo y es
signo de inteligencia. Ahora, en la naturaleza, la inteligencia es uno de los misterios más desafiantes que podemos tener, porque realmente no podemos replicar ese nivel de conectividad, ¿sí?, en lo que es las respuestas de cada uno de estos individuos. Entonces realmente es difícil replicar esta capacidad que tienen los seres vivos en general. La inteligencia humana ha hecho del Homo sapiens una de las especies más exitosas del planeta, que somos los que estamos en este momento, ¿cierto? Todos reconocemos a esta persona, y de hecho, cuando Albert Einstein murió, a él se le hizo pues una autopsia y se vio que en su cerebro él no era que tenía más, digamos, neuronas que el común de la gente, no, pero sí se veía que tenía esas conexiones, tenía esas neuronas, tenían más conexiones entre ellas que el común o que el humano promedio. Entonces, de allí es bien probable que se tenga esa percepción de inteligencia que él mostraba, ¿cierto? La capacidad de aprender, aquí tenemos que la capacidad de aprender es la experiencia. Básicamente, cuando haces un proceso de manera repetida, tú puedes ver cómo lo hice, cómo es la evolución de ese aprendizaje, y esos errores que cometiste en el pasado, pues no los vas a volver a cometer. Siempre la experiencia te permite obtener un aprendizaje. Ahora, ¿cómo podemos aprender? Imaginemos un ejemplo que todos hemos transitado, es decir, el hecho de caminar. Cuando vemos un bebé que apenas va empezando o está tratando de adquirir este conocimiento, está tratando de aprender. Al principio, él trata de levantarse, ¿correcto? Es bastante difícil para él tratar de hacerlo. Luego, él llega a un momento que logra efectivamente ponerse en pie, y luego él se cae. Él siente mucho dolor, no le gusta esa sensación. Él tuvo un aprendizaje, ¿cierto? Él dijo, algo estuvo sucediendo y realmente no me gustó. Sin embargo, él lo vuelve a intentar. Él él intenta ponerse en pie, luego lo logra, pero piensa, no de manera consciente porque es un bebé, pero sí dice, bueno, tal vez el equilibrio o cómo me estaba moviendo por supuesto, todo esto de manera inconsciente, no me ayudó, tal vez lo voy a hacer de otra manera. Vamos a ver si me tomo o me agarro de una mesa, de manera que él hace algo diferente. Si esto que él hizo diferente le lleva a un resultado donde él tal vez se caiga nuevamente, ¿sí? Pero bueno, mira, no se cayó totalmente como estaba en la gráfica anterior, sino que él ya tuvo ese aprendizaje, pues tal vez ahora esa situación tuvo ese aprendizaje por ensayo y error, hasta que finalmente, si él está en una posición en la cual esté gateando, correcto, él ahora se puede parar, se puede levantar nuevamente, y hasta que consigue esa meta. Dice, bueno, ok, ya me paré, ya esto lo conozco. ¿Qué tal si ahora muevo un pie? ¿Sí? Esto que yo tengo acá me permite, es lo que me está permitiendo estar erguido. ¿Será que si muevo un pie me puedo desplazar? Y así él aprende y llega a ese conocimiento en el cual podemos aprender. Estoy comparando, digamos, este aprendizaje de un bebé, ¿cierto? Porque él no tiene idea cómo realmente ejercer una tarea, no entiende realmente lo que está haciendo, pero siempre los padres, los hermanos, siempre están tratando de alguna manera de enseñarles o de darles algunas pautas que ellos puedan entender, y de ese modo llega el aprendizaje. Ahora, ¿cómo los humanos aprendemos? Bueno, tenemos una gran cantidad de estímulos, millones de bytes de información que nos llegan
a cada momento. Es decir, todo lo que podemos oler, lo que podemos tocar, lo que podemos apreciar con nuestra vista y lo que podemos escuchar es información que nuestros sentidos pues toman, es decir, lo procesan, lo convierten en una señal eléctrica y esa señal eléctrica es interpretada por nuestro cerebro. De esa manera, si yo toco algo en esa edad temprana también que estaba caliente y sé que me produjo una sensación desagradable, ese dato ya lo tengo almacenado en mi memoria. Entonces estoy aprendiendo que ya no puedo de alguna manera tocar ciertos objetos o ciertos sonidos cuando yo escucho que algo está como hirviendo, cuando fuimos bebés, entendimos que de esa manera que no debemos tocar alguna superficie o no debemos caminar si ya tenemos ese aprendizaje. Entonces, de esta manera, los humanos aprendemos de cada una de las situaciones en las cuales estamos. Ahora, ¿qué buscamos con la inteligencia artificial? Acá tenemos una escultura que es el pensador, correcto, que él está emulando esa capacidad que siempre estamos buscando. Tratar de entender algunas situaciones, cómo podemos de alguna manera sobrellevarlas, cómo podemos solucionar algún problema, como una tarea que aparentemente es difícil o repetitiva, cómo puedo, digamos, hacer que sea más sencilla. Entonces, fíjense que tenemos allí, es la analogía, cómo podemos traspasar esa necesidad, cual siempre tenemos de resolver una tarea, de cómo podemos pensar, cómo podemos resolver un elemento en particular, delegarlo a una inteligencia, es decir, delegarlo a una máquina que pueda hacer esta tarea por nosotros y que nosotros podamos ocuparnos en actividades que sean más productivas, ¿cierto? Eso es lo que estamos buscando siempre con la inteligencia artificial, automatizar procesos, facilitar y, por supuesto, economizar recursos, ¿cierto? Es decir, cuando usted tiene un proceso que es automático y que lo está monitoreando, está haciendo un monitoreo de él con inteligencia artificial, pues es entendible pensar de que estos procedimientos cada vez van a ser más eficientes en cada una de las áreas donde yo lo esté aplicando. Ahora, la evolución de la inteligencia artificial, como ya lo mencionaron hace algún momento, empezó en los años 40, ¿no? En esa primera etapa. Era sumamente complejo descifrar, era virtualmente imposible descifrar los mensajes radiales alemanes, ¿no? Que eran los que llevaban esas órdenes de dónde iban a ser los ataques, ¿correcto? Entonces, el científico Alan Turing, mediados de los años 40 y 50, pues creó una manera de cómo descifrar este código de la máquina Enigma, ¿cierto? Es decir, incluso él es el padre de la inteligencia artificial porque el test que lleva su nombre, el test de Turing, pues indica si estás en presencia de una inteligencia artificial. Es decir, no existía el concepto de computadora personal, pero él predijo que si en algún momento estabas en presencia de un ente y realmente no sabías si estabas hablando con una persona o con una máquina, en ese punto habríamos llegado a la IA o a la inteligencia artificial. Por supuesto, ya hemos llegado a ese punto, ¿cierto? En los años 60 hubo un optimismo con respecto a lo que era el aprendizaje deductivo de máquinas. Es decir, con el advenimiento de los programas o con los lenguajes de programación de alto nivel, es decir, con Fortran, con Pascal, entonces se pudieron generar rutinas y hacia allá voy en una parte de la explicación que es muy importante con respecto a lo que esperamos o a lo que tenemos en común, que es la inteligencia artificial. Entonces, a veces la expectativa es muy alta y a veces eso nos genera hasta miedos y ansiedad si realmente no conoces el tema a profundidad, ¿no? Entonces, el aprendizaje deductivo en los años 60,
cuando estos lenguajes de alto nivel podían replicar, y precisamente eran lenguajes de alto nivel debido a que los comandos que vas a tener tanto en C como en Fortran pues son muy parecidos a como hablamos en inglés o en español, ¿cierto? Es decir, write, read, es decir, for, while, son instrucciones que, mira, dijeron, ok, yo puedo hacer predicciones o puedo indicarle a una máquina que aprenda respondiendo a ciertos estímulos que van a ser variables de cuando yo le introduzco estas variables a un algoritmo y él me va a dar una respuesta que yo estoy esperando. Sin embargo, como digo, fue, digamos, un tanto optimista en ese momento y les indico por qué, ¿no? Fíjense que todavía en la generación siguiente hubo como un invierno, es decir, hubo una paralización en ese punto de lo que era el desarrollo de la inteligencia artificial en los años 70 y 80, debido a que se tenía muy poco poder de cómputo, ¿sí? Si bien ya se sabía que sí, que en efecto la teoría funcionaba, pues ese poder, esa cantidad de procesamiento de datos para realmente apuntar digamos, a soluciones sesgadas, ¿sí? Con respecto a puntos específicos o preguntas a ciertos procedimientos, era sumamente complejo de replicarlo por ese estado de adolescencia, ¿correcto? De las computadoras. Luego, digamos, en los años 90, sí hubo ciertos avances en lo que es el aprendizaje deductivo. Ya las computadoras, a pesar de que tenemos las computadoras, si las comparamos con las actuales, con los años 90, efectivamente, pues son computadoras aún consideradas muy lentas, ¿no? Pero sí fue un avance y ya se podía hablar. Fíjense que tenemos allí un pequeño gráfico que emula algo que vamos a ver un poquito más adelante, que es una red, ¿verdad? Una red es algo que, mira, si sucede algo en estas condiciones, pues puedes tomar una decisión, ¿correcto? E ir a otro punto de la red. Y si en ese otro punto de la red sucede algo, que yo te puedo dar un estímulo, es decir, te puedo dar una recompensa o no te puedo dar una recompensa si llegas allí, entonces luego puedes ir a otra parte. Entonces, todo eso lo vamos a ver a detalle, pero como digo, digamos que la ponencia es para todos, no solamente para ingenieros, ¿no? Luego, en los años 2000, sí llegamos a lo que es la parte del aprendizaje automático, y de allí el nivel de adelanto o el nivel de cosas que hemos podido lograr con respecto al advenimiento y la aplicación de la inteligencia artificial cada vez fue, digamos que esos cambios han sido exponenciales. Por supuesto, en los últimos años, es decir, desde el 2015 al 2023, ha sido brutal esa velocidad y debemos no solamente adoptar lo que es para la inteligencia artificial dentro de todos los procesos, dentro de los procesos académicos, dentro de los procesos de ingeniería, dentro de los procesos de nuestra vida diaria y personal, porque si no corremos el riesgo de en puerta de 2 años no saber qué es lo que está sucediendo o con quién realmente estoy hablando, si estoy hablando realmente con una máquina, porque todavía sí se siente, si lees que la respuesta que te están emitiendo es una máquina, ¿correcto? Todavía si tienes, por supuesto, si tienes cierto nivel de interacción con ellas, ¿correcto? Ya sabes que la respuesta que te están dando es una máquina. De hecho, digamos que esta serie de exposiciones que he tenido la suerte de dar, en parte surgieron porque a nivel universitario se tenía esa inquietud de algunos profesores de que los trabajos que se les estaban entregando eran generados con inteligencia artificial. Entonces, digamos, ese primer encuentro que tuvieron conmigo, debido a que soy profesor de inteligencia, tengo una materia llamada inteligencia artificial, era como para que les diera herramientas para ellos descubrir, mis compañeros profesores, cuándo o en qué momento los estudiantes estaban entregando esos trabajos con el uso de inteligencia artificial.
Les digo, bueno, si estás buscando una persona que tal vez les ayude a frenar lo que viene con inteligencia artificial, están buscando a la persona equivocada, porque les estoy dando a mis estudiantes precisamente en materias de programación Python para que ellos repliquen dispositivos como Alexa, para que repliquen también juegos interactivos en los cuales, por lo menos uno que les envía a hacer de piedra, papel o tijera, utilizando Python, en los cuales teníamos una interfaz gráfica, o sea, en la cual teníamos un reconocimiento tanto de manos como faciales. Es decir, una mano, pues se le asignaba un valor o se le asigna un valor de un vector, donde cada uno de los puntos o de las articulaciones, pues tiene un valor. O sea, si tenemos esto, pues cada uno de esos valores es 0, mientras que si tenemos esto, tiene la capacidad de contar 0, 1, 2 elementos, porque empezamos siempre a contar en 0, ¿no? Entonces, la máquina es capaz de detectar cuando tengo ciertos ángulos, cuando tengo ciertas cantidades de esos elementos, cuando en esa matriz de elementos, pues tengo solamente 2 valores que me hacen una tijera, en fin. Es decir, yo les dije, no, les dije a mis compañeros profesores, tenemos que todos tenemos que entrenarnos en inteligencia artificial. Tenemos que llevar la inteligencia artificial a nuestras aulas, a nuestros trabajos, en todo. Y de hecho es así, por lo menos, como el profesor Fermín comentó, estoy certificado en PL900 de Microsoft, y parte de mi trabajo de oficina es diseñar. No solamente son aplicaciones, sino que son soluciones. Son soluciones de software, porque son interfaces gráficas, es decir, user interface, ¿verdad? También necesito generar ahora algo que estamos utilizando, que es la parte de los flujos de trabajo, es decir, convertir un backend o la parte que recibe esas peticiones HTTP, convertirlas en una máquina de estado, es decir, ser capaz de, según la interacción de aguas abajo de diferentes personas, ¿sí? Verificar si se hizo una gestión de algún elemento, pues que ese ítem o ese registro de la base de datos vaya cambiando. Y la inteligencia artificial nos ha ayudado no solamente al hecho de que el desarrollo sea más rápido, sino del análisis de la data. O sea, es que está totalmente el ambiente concatenado. Por lo menos utilizo diariamente una herramienta llamada Power BI, que te permite analizar todos los insights que tienes dentro de esa información. Es decir, una cantidad de información abismal que tienes allí, y puedes, si me da tiempo, les puedo hacer como un pequeño ejemplo del uso de Power BI, de cómo puedes hacer preguntas con lenguaje natural dentro de esa herramienta, y él te da una retroalimentación que tal vez tú no pensabas en el momento, donde antes tenías que literalmente programar, es decir, escribir la ecuación que te calculara esa pregunta en particular que tú quieres, o de la cual quieres obtener respuesta. Entonces, ya todo este ecosistema, y no solamente el de Microsoft, está integrado con inteligencia artificial y te facilita la vida de una manera increíble. Así que tenemos que adoptar estas herramientas. Ahora, la inteligencia artificial en ingeniería, ¿qué podemos hacer con ella? Es muy efectivo para resolver problemas de campo, es decir, problemas donde tengas que tener distribución de temperaturas, análisis de presión, análisis de materiales, ¿correcto? Puedes obtener ventaja para lidiar con problemas asociados a una incertidumbre que tal vez tú no sepas, ¿sí? Cuál debería ser la respuesta a un estímulo que tú le hagas de esfuerzo, de deformación, de capacitancia eléctrica. Es decir, una variable que tú quieras medir, no tienes que ir al laboratorio, sino que simplemente corres una simulación con millones de datos que tienes disponibles y puedes aproximarte a esta respuesta o a ese modelo que estás buscando. Es una alternativa muy eficiente para las técnicas de modelamiento clásico, que son las que estamos acostumbrados tal vez, ¿no? Es decir,
ese método, el método científico, el cual primero está basado en observación, experimentación, ¿cierto? Y esa serie de pasos que la inteligencia artificial no es que se los salta, sino que los automatiza. Entonces, puedes conseguir, es que es literal, en segundos, respuestas que antes te tardabas semanas en poder llegar a ella. O sea, y potencia todos los campos de la vida. Por lo menos yo lo utilizo todos los días, tal vez en alguna duda de código que me surja. Y, por supuesto, no es perfecta, pero sí siempre apunta en la dirección correcta. Y lo mejor de esto es que tú puedes hacer que ella te dé respuestas cada vez más acertadas porque vas retroalimentando cada una de esas preguntas y respuestas que ella te da. Lo vamos a ver también el día de hoy. Entrega también de parámetros de diseño cuando la experimentación no es posible. Imaginen que estamos tal vez, abre un campo totalmente nuevo. Imaginen que estamos tal vez acá, que tengo muchos físicos y tengo la suerte de estar acá con gente tan inteligente, que quisiera tal vez medir las colisiones o la energía liberada de ciertas partículas subatómicas y no tengo en el laboratorio esas condiciones. Lo podemos simular, ¿sí? Y digamos que ¿qué pasaría si ahora no son 2 partículas, sino son 3 partículas que vienen en diferentes velocidades con diferentes masas? Es decir, computacionalmente, como mencionó el profesor Fermín y se vio en la diapositiva, esto no es nuevo. Lo que sí es nuevo es cómo puedes ajustar, cómo puedes hacer preguntas, cómo puedes utilizar el lenguaje natural para enfocar un punto específico de cierto conocimiento. Ahorro, por supuesto, de tiempo y dinero en toma de decisiones, y esto, por supuesto, reduce el error. ¿Qué aplicaciones tenemos disponibles? Infinitas, pero por supuesto quise resumir algunas de las cuales podamos trabajar el día de hoy. Es decir, reconocimiento de patrones y aprendizaje automático en análisis y diseño. Es decir, tú necesitas unas condiciones de operación y puedes alimentar tus modelos de inteligencia artificial para que te hagan una predicción de qué es lo que necesitas. Caracterización de materiales, vamos a trabajar eso el día de hoy y de hecho lleva el nombre de nuestra ponencia, ¿cierto? Estructurales y por supuesto de modelamiento, generación de mallado para elementos finitos, ¿sí? Es capaz de hacer esta proyección, automatización del diseño y también la parte de optimización, ¿correcto? Es decir, antes imagínense esas cantidades de iteraciones que tienes que hacer para ir depurando esa data de respuesta. Era un proceso muy lento a pesar de tener el poder de cómputo de una sola computadora cuando estábamos en el laboratorio. Ahora tenemos una red que es impresionante la cantidad de velocidad con la que me puede arrojar un resultado enfocado a digamos, esa búsqueda o iba a decir query, que es una búsqueda en SQL, pero sí, es enfocado a un punto en particular. La evaluación de condiciones, vamos a tener acá esta parte también, la evaluación de condiciones a nivel estructural, ¿cierto? Es decir, puedo tener un entramado de vigas o mallas y entonces puedo hacer rápidamente una proyección de cómo sería, digamos, digamos ese elemento. Muy bien. En este caso voy a mostrar acá también cuáles son las definiciones. Lo que tenemos tenemos varias definiciones que a veces las usamos de manera inconsciente porque no tenemos realmente ese concepto claro, ¿no? Pero la inteligencia artificial, ya para definirlo, ahora con lo que hemos visto, es la rama de la ciencia de la computación en la que es desarrollada en máquinas y software, es decir, modelos computacionales y algoritmos con inteligencia similar a la humana. Construye agentes inteligentes capaces de percibir, razonar y actuar con gran flexibilidad, es decir, la capacidad de aprender. Muy bien, vamos a tener algunas definiciones también que es importante para verlas con respecto
a lo que es el aprendizaje de máquina o el machine learning. Es un subcampo de la inteligencia artificial que diseña modelos capaces de aprender de datos o predecir tendencias basadas en propiedades aprendidas. Y el aprendizaje profundo o el deep learning, pues básicamente es una herramienta que se focaliza en el aprendizaje de las representaciones y las caracterizaciones de datos. Dentro del paradigma del aprendizaje, esto es muy importante y lo vamos a ver ahorita en el software, tenemos el aprendizaje supervisado. Es decir, yo le puedo indicar a mi algoritmo, digamos, con una matriz de puntos, una matriz de píxeles, que él reconozca ciertos patrones y yo le puedo decir, mira, esta matriz de píxeles, cuando tú la veas así, eso es un 5 y esto es un 0 y esto es un 4. Entonces él, con millones de datos o de millones de esas gráficas que yo le pase, él va a ir interpretando en qué condiciones voy a detectar un 4, o voy a detectar un 2, o voy a detectar un 1, ¿cierto? El aprendizaje no supervisado es cuando yo no tengo la respuesta para indicarle al sistema qué es lo que yo estoy esperando. Entonces, en este tipo de aprendizaje, él trata de sesgar, digamos, todas esas características que se van agrupando con ciertas consideraciones que sean comunes para ellas. Y el aprendizaje reforzado es cuando, en este caso, yo doy una serie de compensaciones, ¿sí?, a la máquina cuando ella está encontrando algo que yo estoy indicando que es un achievement, ¿no?, o un goal que él tiene que encontrar en esos niveles de observación. Muy bien. Las técnicas actuales de inteligencia artificial, esperamos siempre que sea un robot humanoide y lamento decepcionar a mucha gente, pero eso no es lo que tenemos en este momento. Realmente lo que tenemos es lenguajes de programación en los cuales yo puedo replicar una tarea. Los algoritmos, imaginen cómo aprende una computadora, cómo aprende estos algoritmos de inteligencia artificial. Imaginen el algoritmo de la multiplicación. Yo tengo tal vez una variable que llame A, que es igual a 5, yo voy a definir esa variable, y luego defino otra variable llamada B, que es igual a 3. Luego yo puedo definir que hay un procedimiento que es multiplicar el valor de A con el valor de B, y eso me va a arrojar un resultado. Pero entonces imaginen que ahora, en este caso, yo podría indicar, mira, tengo un vector llamado I y tengo un vector llamado O. No sé cuál es la relación entre ellos y quiero que el algoritmo lo detecte o él haga una predicción de qué es lo que está sucediendo entre uno de estos vectores y el otro. Entonces, eso es lo que pregunto. Mira, ¿cuál es la relación que hay entre ese vector O y el vector I? Esa es mi pregunta. Entonces, el algoritmo me debería responder, ok, mira, la respuesta o esa relación que hay entre estos dos vectores es una multiplicación a 3. Y eso es precisamente lo que estamos buscando. Ahora, las técnicas de inteligencia artificial basadas en Machine Learning son clasificación y regresión, que vamos a tener lo que es los árboles de decisión, ¿cierto? Lo que fue al principio, en los años 50, los años 60, los años 70, ¿correcto? Donde teníamos ese lenguaje, esas decisiones binarias, 1 o 0, verdadero o falso, ¿correcto? Entonces, de esa manera tomábamos las decisiones. Luego, la clusterización, el clustering, ¿correcto? Básicamente lo que hace es agrupar por secciones donde tengan conocimientos de causas que sean similares. Las máquinas de vector o soportes que utilizan las matrices tensoriales, ¿verdad? Para en el espacio, digamos, tener esas aproximaciones de puntos, ya no en el plano, sino en el espacio, para tener una aproximación, en este caso, fíjense lo que me está mostrando allí, una superficie, ¿correcto? Muy útil cuando tenemos ciertas distribuciones de presiones, de temperaturas internas en ciertos elementos sólidos. Y también lo que son las redes neuronales, ¿cierto? Es decir, muchas de estas redes colocadas juntas. Ahora, vamos a la parte práctica porque no tengo todo el tiempo, digamos que sé que hay un tiempo limitado acá. Entonces, quisiera mostrarles cómo podemos utilizar el lenguaje natural para hacer ciertas preguntas. Me gustaría usar en este caso ChatGPT porque es uno de los más
es más común, ¿no? Que tenemos o de uso más extendido por una mayor cantidad de personas. Entonces, quiero hacer dos cosas. Primero, preguntarle acerca sobre un problema específico de un material y que él me ayude, ¿sí? Con todos estos procedimientos que vimos, que ya sabemos cómo lo hace, que no es magia. Y de hecho hay unos procedimientos que así se llaman literalmente magic, que son unos puntos o pasos a seguir para poder llegar a una respuesta. Y digamos que este concepto está en el Business Intelligence. Entonces acá también se puede aplicar. Entonces, en este caso voy a abrir ChatGPT. Fíjense que tengo varias consultas y él me está diciendo en qué me puede ayudar hoy. Lo primero que yo debería decirle es colocarla en contexto, es decir, quién soy, qué quiero hacer y qué es lo que quiero conseguir. Entonces, yo podría indicarle, por lo menos ya la saludé, que no, obviamente no es necesario, pero puedo decirle soy quiero buscar un material de soporte y podría ser 200. Vamos a colocarle que sean 500 grados. Caso. A colocarle 500 grados Kelvin. Y le puedo dar en cualquier tipo de, digamos, de unidades, ¿no? Y tal vez 600 megapascales. Es decir, puedo utilizar diferentes, ella me va a entender. Para transportar, voy a decir que va a ser un fluido, en este caso laminar, pero corrosivo. ¿Sí? Por un tiempo de, vamos a suponer que sean 5 años. ¿Cierto? Toma en cuenta el código. Entonces, yo le estoy dando a él, fíjense que no estoy en el laboratorio, pero les estoy dando un contexto. Le estoy diciendo que soy ingeniero mecánico para que él me indique cuáles son, para que sea suficientemente técnico y yo pueda entender qué es lo que ella me va a reportar. Me dice en este caso, aleaciones de acero inoxidable. El acero inoxidable es conocido por su resistencia a la corrosión, puede ser adecuado para esta aplicación. Las aleaciones de acero inoxidable del 3116 al 3116L, ¿verdad? Tienen buena resistencia a la corrosión y me está diciendo que la gama de medios corrosivos puede soportar temperaturas de hasta 500 grados Kelvin. Luego me está dando otra aleación. Entonces yo puedo decirle que extienda, ¿sí?, esa respuesta. Es decir, en este caso estoy buscando una alternativa, correcto. Ella va a buscar, ok, en la misma base de datos, con la cual estoy diciendo con el código ASME, ¿cierto? Y entonces me va a intentar dar esos otros 3 materiales con esas condiciones de presión, con esas mismas condiciones de temperatura. Y él me lo está diciendo. Ok, claro, tienes 3 opciones para materiales que cumplen con las propiedades requeridas. Y todo esto
lo está haciendo con esos procedimientos que acabamos de mencionar. Es decir, hay varias redes neuronales en las cuales están, tienen esa información y yo voy indicándole a cuál punto de esas redes neuronales con la información que yo le voy indicando, ella o necesito que me responda. Fíjense que me está hablando de titanio, ¿cierto? Que es conocido por su alta resistencia a la corrosión y me va a dar esos 3 materiales. Entonces, fíjense, no es solamente eso. Yo podría decirle, ok, tengo ciertos valores de precios con los que puedo manejar, y él me va a decir también una aproximación con respecto a ese presupuesto que yo tengo para indicarme cuál sería el material que más se ajuste a esas características de diseño y condiciones de operación con las cuales yo estoy o voy a trabajar. Pero aparte, puedo trabajar en otras condiciones. Mientras se va haciendo esto, fíjense que tengo herramientas de modelado en 3D. Es decir, las herramientas de modelado de 3D no son tampoco nuevas. Las utilizaba en mi primer pregrado para diseñar las tuberías, para diseñar intercambiadores de calor, piezas mecánicas, correcto. Pero entonces fíjense que el adelanto es que ahora yo particularmente no necesito ir dibujando, por lo menos si voy a dibujar un tren de engranaje, no tengo que decirle cuál es el paso y el envolvente, es decir, no tengo que tener ese conocimiento tan técnico en efecto de digamos, de las caracterizaciones para una pieza mecánica, sino que puedo también preguntar a una inteligencia artificial, por supuesto. Si tienes el conocimiento, vas a decir cuáles son las variables rápidamente, qué es lo que tú necesitas y cómo es ese valor esperado. Recuerden que ese también es ese tipo de arquitectura también se maneja donde yo doy una recompensa basado en lo que también quiero encontrar, ¿cierto? Entonces, fíjense que esto que estamos haciendo en este momento son scripts, es decir, un script es esa información que tú estás dando, ¿correcto? Y te estás retroalimentando, es decir, le estás dando un prompt. Ahora, mientras tú más interacciones tengas digamos, con la inteligencia artificial, el prompt cada vez va a ser mejor. Quisiera mostrarles digamos, una herramienta o una búsqueda previa que estaba haciendo para poder diseñar un engrane, es decir, un gear, correcto. Aquí lo estaba buscando. En esta parte, fíjense que tengo otras varias búsquedas acá. Y él, cuando a lo que yo le estaba indicando, él me daba el código, ¿cierto? Es decir, por lo menos aquí estaba haciendo en una presentación o una preparación para la presentación y también me estaba diciendo cuáles eran las ecuaciones, porque yo le estaba preguntando cuáles eran las ecuaciones que yo necesitaba para poder calcular, digamos, parámetros específicos de diseño, ¿no? Pero también le pregunté, oye, ¿y cómo puedo hacer para dibujar ese engrane que yo necesito? Y él me da el código. En este caso, vamos a ver, lo tengo un poco más arriba. Él me dice cuál es el código que yo necesito para que en una herramienta de 3D yo pueda reseñar esto. En este caso yo tengo ese código, lo tengo por acá en este script. ¿Sí? Fíjense que no es más que programación, es decir, fíjense que cualquiera que entienda un poquito del lenguaje de programación sabe que todo esto son comentarios, ¿cierto? Él está definiendo acá una función que no tiene parámetros. Aquí me está diciendo cuál es el script, me está diciendo, oye, vas a retornar, ¿sí? Es decir, una función que no es tipo void, es una función que te da un retorno y te da cuáles son los nombres de ciertos elementos, por lo menos el número de paso de dientes, que te está diciendo que va a ser de tipo entero, algunos valores iniciales, es decir, te está dando el espesor, te está dando el clearance, ¿verdad? La presión del ángulo, es decir, todas las variables que yo necesito involucrar para poder generar este tipo de elementos. Fíjense que me da la función main, en la cual es donde digamos, el programa va a empezar y va a renderizar todos estos valores. Vamos a verlo. Fíjense que acá yo voy a tomar y al final pues me hace el retorno del resultado, ¿no? O sea, es una función que me hace un retorno. Acá yo la voy a tomar toda desde el título, voy a copiar este script y lo voy a pegar en una herramienta que también utiliza inteligencia artificial para poder hacer modelados en 3D. Entonces, antes todo ese trabajo que yo tenía que hacer, digamos, con herramientas tipo AutoCAD,
fíjense lo sencillo que es luego de buscar este prompt y crear aquí esta información. Vamos a ver, me está diciendo. Vamos a ver, lo podemos ver aquí. Vamos a darle enter, ¿no? Eso no me lo estamos mostrando aquí. Vamos a ver si lo puedo verificar por acá. Vamos a ver si lo puedo ver aquí. A ver, lo está tratando de renderizar. Bueno, sin embargo, también puedo buscar una de las herramientas que también me lo da acá por default, ¿no? Vamos a ver aquí en la parte de los... Ok, aquí me está diciendo, vamos a pegarlo aquí. Fíjense que esta también es una función que me está diciendo por lo menos, oye, dibújame un cubo con unos tamaños, ¿verdad? De 3, un valor que va a tener un centro, correcto, y él me lo dibuja. Vamos a verificar acá. Ok. Aquí me lo está haciendo, fíjense. Todo el script que generé en ChatGPT, pues él me está permitiendo, en este caso, generar esta visualización en 3D de un gear, ¿verdad? O de una, en este caso, de este elemento, esta rueda dentada, y ya la puedo visualizar. Oye, si necesito también tener otra rueda dentada acá con un diámetro mayor que esté en contacto con esta y hacer análisis de esfuerzo de deformación, hacer análisis de fatiga, hacer análisis de millones de ciclos para ver cuándo tengo una falla, o tener en este caso esa posible, digamos, análisis de temperatura, pues también lo puedo hacer utilizando la herramienta de inteligencia artificial. Bueno, hasta este punto tengo la presentación. Me indican si hay alguna pregunta. En este caso estamos en este punto, ¿cierto? Muchísimas gracias por su atención. Sí, podemos empezar con la ronda de preguntas. Si tienen alguna duda, les escucho. Gracias, Eli. Muchísimas gracias, profesor. Tenemos un invitado muy especial, que es el profesor Gabriel García, de México, que también es experto en el área. Pero antes no sé si estás ahí, Luis. ¿Estás ahí, Luis? Sí, acá estoy. Bueno, antes de darle la palabra a Gabriel García, quisiera saber si tienes mientras tienes conexión, ¿tienes alguna pregunta, comentario? No, que está súper interesante. Muchas gracias, Eli, Mora. Súper interesante la charla. Lamentablemente, aquí por momentos mi señal está muy baja, que por momentos se me entrecortaba. Pero sí, genial. Con respecto, entonces, a materiales, más que todo lo que has presentado es sobre los materiales, digamos, que podríamos utilizar luego para quizás simular o darle alguna información, que la máquina o la inteligencia me dé alguna información de lo que yo esté necesitando. Por ejemplo, en tu caso, tú necesitaste de unos engranajes, de unos materiales para engranaje, cuál es el mejor para resistir el flujo laminar, etcétera, ¿no? Y yo puedo darle otras condiciones, digamos, ¿no? Y la base de datos me va a estar entregando, ¿no? Y a cuanto más interacción tenga, entonces mayor expertise tendría la máquina, y luego mejor información puede refinar, digamos, la máquina, ¿no? Es lo que he podido entender. Esto está súper interesante para los físicos y lo que hacen sistemas materiales. Más que todo es comentario. Muchas gracias, Eli. Creo que aquí tenemos un especialista que está en línea, desde México, es el doctor Gabriel García, que si es que está, creo que está en línea, podría hacer su pregunta. Gracias, José Fermín. Gracias, Gabriel García. Gracias a usted, profesor. Gabriel García, ¿estás en línea? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Adelante. Saludos, Gabriel. Hola, Eli. Hola, Gabriel. Gabriel, ¿puedes mostrar tu cámara, por favor? Lo que pasa es que no funciona mi cámara en este momento. Pido una disculpa. Pero bueno, muy interesante tu aportación. Me gustó mucho tu presentación.
abarcaste varias áreas que son fundamentales para esta parte de inteligencia artificial. Y en esta cuestión, pues sabemos que Deep Learning es, digamos, la parte más avanzada que tenemos en inteligencia artificial en estos momentos. Y yo quería hacerte la pregunta, en esta parte de Deep Learning, ¿la has utilizado para tu investigación? Sí, en realidad la he utilizado para mi trabajo como desarrollador. Te cuento que estoy trabajando ahorita con una base de datos que tiene 3 millones de registros. Y vamos a llegar a, la proyección es dentro de 2 años llegar a 30 millones de registros porque es información que está llegando constantemente. Entonces, mientras más tenga ese número sea exponencial o cada vez que ese número crezca, pues sí, los algoritmos en los cuales nosotros estamos trabajando cada vez debemos refinarlos para tomar en consideraciones nuevas variables. Fíjate que es un sistema bastante grande porque no es de acá de Venezuela, es otro país de acá de Latinoamérica, donde ya tienen 5G. Entonces está conectado a lo que es la parte del Internet de las cosas y estamos tomando una cantidad de data impresionante y las conexiones que tenemos o la información que nosotros podemos recabar a nivel de Deep Learning, pues es muy útil. Es muy útil para hacer proyecciones estoy como te digo, en una compañía de desarrollo donde hacemos ventas de desarrollo, tenemos clientes en toda Latinoamérica y pues vemos proyecciones de mercado, proyecciones de compras y todo esto pues es una aplicación que de verdad que hace unos 4 o 5 años atrás pues era sumamente complicado hacerlo, pero ahora tenemos herramientas que por detrás utilizan el Deep Learning, correcto, y el Machine Learning también, es decir, nosotros también lo utilizamos porque también le enseñamos a nuestros algoritmos, programamos nuestros propios algoritmos, pero también utilizamos ya paquetes de terceros. Pero sí, en efecto, lo utilizamos diariamente en el desarrollo de soluciones, siempre buscando insights, buscando información que sea útil, que sea mesurable y que nos haga siempre más eficientes en las aplicaciones de nuestros procedimientos. Muy interesante. Lo estás haciendo todo en Python, si es lo que... Sí, todo en Python. Muy bien. También Es correcto. me encanta Python. Sí, porque fíjate que, es decir, cualquier cosa tú lo puedes, por lo menos C es mucho más robusto, ¿no? Incluso, pues siempre hay 2 tendencias entre lo que es Python y lo que es Java. Yo por lo menos empecé con Fortran y hace muchos años. Después migré a C, sin embargo, pues Fortran sigue estando en mi corazón. Luego de C pasé a Java. Después tuve que trabajar también con JavaScript por la parte web, ¿no? Y cosa que no podemos, en la parte de programación no puede esquivar JavaScript debido a que ahorita están los stacks. Entonces, todo lo que es el controlador, es decir, el modelo o la arquitectura MVC, donde tienes el modelo vista controlador, es decir, la vista, que es el cliente web, todo lo haces con JavaScript, porque los navegadores no te entienden otra cosa. El backend ahora también, antes que tenías que hacerlo en C o en PHP o en Python, tenías que hacerlo en una de estas herramientas, ahora también lo puedes hacer en JavaScript. Y mejor, lo puedes hacer en TypeScript, que es tipado. Y el backend, pues también puedes utilizar herramientas de este tipo o este tipo de lenguajes, porque hay bases de datos no SQL que trabajan con objetos. Entonces, pues, digamos que todo este ecosistema, pues está trabajando también con JavaScript o TypeScript, si lo prefieres, pero Python definitivamente es el lenguaje de la ciencia. Es sumamente rápido y eficiente y, por supuesto, la facilidad de aprendizaje que tienes para captarlo, correcto. Siempre me preguntan con mis estudiantes, que con cuál digamos, lenguaje de programación deberían empezar. Y yo les digo, bueno, eso dependiendo de lo que tú quieras hacer, ¿no? Quieres hacer clientes web, si quieres hacer backend, si quieres hacer bases de datos, pero de verdad que Python, pues, me encanta porque sirve para todo.
Sí, igualmente, me gusta. Oye, nada más, una pregunta adicional. Se está hablando mucho sobre que la inteligencia artificial nos puede quitar el trabajo. Es una pregunta pues bastante Recurrente. exactamente. ¿Tú qué Sí. piensas acerca de esta pregunta? Bueno, te voy a dar mi ejemplo en particular. Yo soy ingeniero mecánico, ¿sí? Y si bien tienes digamos, una primera profesión, claro, tal vez fue temerario de mi parte, digamos, estudiar otra carrera, pero yo sabía que hacia allá iba, digamos, ese adelanto. También fue una recomendación de mi querida madre que me dijo, mira, deberías estudiar ingeniería de computación. Y le hice caso. Al principio no quería, pero le terminé haciendo caso. Luego, estando en este mundo, pues me di cuenta que tienes que actualizarte todos los días. O sea, no puede haber un día, todos los días cuando llegues a tu casa tienes que decir qué aprendí nuevo, qué entendí hoy, qué problema resolví con tecnología. Todos los días hay que hacerlo. Es decir, no podemos dejar de estudiar. Ahora, respondiendo a tu pregunta en particular, la inteligencia artificial no va a hacer que pierdas tu trabajo. Lo que sí puedes hacer, lo que sí podría suceder es que pierdas tu trabajo frente a otra persona que sí domine inteligencia artificial y que, mira, y que tenga una competencia mayor que la tuya. Entonces, cuál es la recomendación? Y cosa que le dije a mis compañeros profesores, más que todas mis compañeras profesoras, porque tenían esa inquietud de que los estudiantes estaban entregando esa información hecha con ChatGPT. Yo le digo, no, mira, no le tengas miedo a eso. Es decir, tú cuando vas a corregir tienes que sentarte con el estudiante al lado, no importa si él lo hizo con ChatGPT, tú tienes que verificar las competencias que él adquirió, si es cierto, si lo sabe, porque si simplemente lo generó y ya, pues está aplazado. Pero si él está utilizando una herramienta tecnológica, entonces eso también tiene mérito y se está proyectando hacia el futuro. Es decir, no podemos sesgar eso. Y nosotros como profesionales, nosotros como profesores, como ingenieros, como desarrolladores, como abogados, como doctores, en todas las facetas de nuestra vida, tenemos que trabajar con inteligencia artificial y no podemos quedarnos atrás. Muy bien, pues muchas felicidades. Qué buen trabajo el que presentaste. Y pues muchas gracias. De mi parte es todo. Bueno, muchísimas gracias a ti, Gabriel. Muchísimas gracias por la retroalimentación y por la invitación. De verdad que súper contento. Gracias, Gabriel. Esperamos tenerte todos los sábados acá a la misma hora y por el mismo canal en nuestras actividades. Muchas gracias por la invitación. Sí, cuente con ello. Sí, este tema, yo para Gabriel, antes de darle la palabra a los jefes de la red, quisiera complementar lo siguiente. Eso que tú le comentabas a Eli, si la tecnología le quitaba el trabajo a la gente. Lo mismo ocurrió cuando Henry Ford se inventó su método de just in time, ¿okay? Procesamiento en serie. La gente se asustó porque pensó que las máquinas le iban a quitar el trabajo. No, fue lo contrario. Tuvieron que aprender a usar las máquinas. Y lo mismo, ahora como diríamos en Venezuela, se me va a caer la cédula, cuando llegó la computación de escritorio, la gente se asustó porque pensó que la computación le iba a quitar el trabajo a la gente. No, al contrario, tuvieron que formarse para aprender a usar esa IBM 80, donde yo hice mi tesis de maestría. Así que, Gabriel, tranquilo, no le van a quitar el trabajo. Seguro que muchos de ustedes no habían nacido cuando apareció la Macintosh. Gracias, Gabriel, por tu participación. Bueno, ahora voy a darle la palabra al jefe mayor de la red, que es el profesor Ángel Bustamante. Adelante, profesor Ángel. ¿Tiene alguna pregunta, comentario? Sí, primero agradecer al ponente, a Eli Mora, por su presentación.
porque claro, lógicamente el mundo de los materiales es pues casi una cosa de una base de datos bastante grande, pues, ¿no? Porque tú tienes materiales semiconductores, superconductores, materiales magnéticos, materiales aislantes, y hay ahora aislantes topológicos, variedades. O sea, hay materiales y dentro de un material también tiene otras características. Es decir, entonces tenemos una base de datos grandes que de alguna manera la inteligencia artificial nos va a ayudar pues a clasificar, a poder tener más detalles, porque es la tendencia pues de mejorar, encontrar materiales diversos, hasta por ejemplo arreglar, dentro de poco va a haber algunos plásticos, por decir así, que lo van a convertir en un pedazo de tu corazón, un pedazo de tu pulmón, en fin, ahí la biofísica, es una cosa impresionante porque así es el conocimiento. Y entonces hay que estar preparados para todo eso, ¿no? Y hay que estar siempre con el contenido de los avances, ir leyendo, porque también los alumnos comienzan a, ¿cómo te puedo decir? Como son jóvenes, pues inquietos y quieren también, y que tienen la obligación de ser más que su profesor. Yo me preocupo cuando el alumno no es más que mí, porque es así, el profesor tiene que enseñar para que el alumno, se lance más allá, porque ya nosotros también ya tenemos cierta edad y no es cierto, esto es una cosa de competencia también, ¿no? Y bueno, yo creo que tu charla, tomé nota de varias cositas, he aprendido también algunas cositas de lo que se hace por inteligencia artificial, tener un criterio como es, ¿no? Porque yo decía, o siempre yo les digo a mis colegas, ¿no? Porque el Perú, por ejemplo, es un país muy minero, muy rico, los Andes tienen de todo, Sí, es una cosa grandiosa, pero el asunto es cómo procesamos, cómo lo hacemos, cómo caracterizamos. A veces vendemos cobre al extranjero y ahí un 20% son tierras raras que cuestan mucho más que el cobre, pero ellos nos pagan como cobre, ¿te das cuenta? Entonces es ahí el asunto, ¿no? La cosa comercial. Claro. Gracias y felicitaciones, Eddie, interesantísimo. No, muchísimas gracias a usted por la oportunidad y bueno, súper contento de verdad por el feedback, agradecido con ustedes. Gracias, profesor Ángel. Mira, Eli, que Ángel Bustamante es el jefe de la red. Ah, bueno. Ahora estoy viendo a para Sergio de Chile. Sergio, ¿alguna pregunta, comentario? Adelante. Hola, muy buenos días desde aquí, desde Chile, Antofagasta. Bueno, comentarios solamente, muy interesante tu charla, Eli, muy ilustrativa y con ejemplos muy claros. ¿Ya? A veces mucha gente habla sobre Machine Learning, sobre inteligencia artificial, pero no te dan los detalles, no te dicen el cómo. Gracias por compartir ejemplos concretos, detalles de tu investigación. Bueno, la inteligencia artificial viene para quedarse, ¿no? Está como recién comenzando, pero es algo que viene para quedarse. Tenía una sola duda puntual con respecto al lenguaje de programación, que bueno, pero ya la hizo Gabriel, y en realidad yo también en mis tiempos, o sea, aprendí a programar en Fortran, y ahora enseño Python, porque es mucho más sencillo, mucho user-friendly, ¿cierto? Es mucho más didáctico. Y eso, muchas gracias por compartir tu investigación con nosotros. Eso. No, Sergio, un placer. Gracias de verdad por la retroalimentación. Muchísimas gracias, Sergio. Sergio, Gabriel y Eli me obligan a hacer otro comentario. Yo comencé programando con las tarjeticas perforadas y después con Fortran 4. Ustedes a lo mejor no se enfrentaron a eso. No, yo trabajé con Watford 77. No, yo también, sí, el predecesor del Fortran 77. Ya. Gracias, Sergio. Vamos a ver de los miembros de la red. La mayoría se ha tenido que retirar. Hay una invitada, que es tu amiga Daily Kiva. No sé, Daily, si tienes alguna pregunta. No, felicitar al ponente, realmente bastante interesante en la parte de materiales. Felicitaciones, profe Eli. Realmente muy interesante su ponencia, no tengo ninguna pregunta. Realmente fue bastante elocuente y bastante didáctica su presentación, muy clara. Muchísimas gracias. Además, amigo tuyo.
Gracias, profesora Daily. Muchísimas Bueno, gracias. no estoy viendo acá en la lista algún panelista de los oficializados. Vamos a ver, Jimena, ¿alguna pregunta de Colombia? Eliana. No, en este momento tenemos pues agradecimientos para O el tuya profesor misma, Eli. ¿alguna inquietud, Jimena? Sí, buenos días. En este Buenos días. momento solo hay agradecimientos por la charla del profesor Eli en nuestras redes de la Universidad Nacional de Colombia. No tenemos preguntas del público, como dije, solo agradecimientos. Para servirle. Jimena. Eliana, ¿algún comentario tuyo, pregunta de tu red allí? Profesor Fermín, muchas gracias por el espacio. Buenos días, profesor Eli. No Buenos días. tenemos preguntas, al igual que todos nos unimos a los comentarios. Muchísimas gracias. Fue muy interesante, digamos que esta puerta hacia el Machine Learning para nosotros que trabajamos en materiales es una herramienta que seguramente estaremos usando. Muchísimas gracias. Gracias, Eliana, para servirles. Ok, a ver, el público de Perú, James, ¿estás por ahí? Saludos, profesor. Solo tengo por acá agradecimientos y felicitaciones por la presentación del profesor Eli. Bueno, muchísimas gracias, para servirles. Fue un verdadero placer. Bueno, entonces, si me lo permite el otro jefe, Luis, como es de costumbre, Luis, si me lo permites, voy a hacer mencionar lo que viene, ¿no? O no sé si lo quieres hacer tú, lo puedo hacer yo. No, puedes hacerlo tú, José Fermín, no hay problema, hazlo. Ok. Bueno, para la semana que viene, 24 de junio, tendremos al profesor Amar Prasad Yadav, de la Universidad de Kamandú, Nepal. El título está por, digamos, conferirse. Luego, el 1 de julio, profesor David Chávez, de Sinvestat, México, moderará Arturo Martínez, ok, de México. Luego, el 8 de julio, Konstantin Karatinov, será moderado por el profesor Isaías Gonzaga, de Brasil. El 15 de julio, Nicolás Zapariona, será moderado de nuevo por Arturo Martínez, de México. El 22 de julio tendremos aquí me ponen Jeff Pilco, de la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Luego tendremos el 29 de julio a Luis Ángel Alfonso Herrera, de la Universidad Autónoma de México, moderado por el profesor Felipe Mondaca. Bueno, eso es la lista de las palestras que tenemos hasta agosto. Entonces, como es de costumbre, vamos a prender todas nuestras cámaras y decirle adiós a profesor Eli. Ahora, gracias, Sergio, por participar. James, la chica Jimena, Dai, Eliana y el resto allí, un gusto. y el joven Luis de Vasconcelos. Luis, le envié un mensaje al Vino, no respondió, estoy preocupado. Sí, también estoy preocupado. Albino no se ha conectado hace varias semanas ya. El último mensaje que tuve con él me dijo que estaba cuidando su salud. También ahí había otro colega que intentó comunicarse con él para hacer preguntarle algunos trámites y no respondió. Seguramente debe saber algo nuestro amigo de Brasil también, Isaías Gonzaga. Seguramente no, yo creo que el que debe saber algo es David Ladines. Le voy a escribir. Sí. David. Ok, ya, estamos preocupados por nuestro gran amigo, el profesor Albino Aguiar, que no se conecta hace tiempo y los últimos mensajes que tuve es que estaba cuidando su salud. Ok.
Bueno, Luis, tú como jefe máximo, bueno, después de Ángel, Eli, ¿tienes algunas palabras para finalizar? Sí, tengo unas palabras. Bueno, de verdad que estoy sumamente complacido por la invitación, profesor José, por la receptividad que han tenido. De verdad que estoy sumamente agradecido con todos, de compartir el conocimiento, también de aprender cosas nuevas con ustedes, con esa retroalimentación que cada uno dio. Así que bueno, solamente me queda darles las gracias. Bueno, en cuanto me llegue, en cuanto que Luis o James, creo que será James, me envíe tu certificado, yo te lo pasaré para que lo tengas ahí. Y excelente. después, bueno, estamos pendientes, tengo un proyecto ahí para comentarte, a ver si nos puedes dar una mano ahí. Con gusto, con gusto. Bueno, como diría Luis, abra sus cámaras el que pueda y digamos adiós. Gracias, Sergio, gracias, profesor Ángel, gracias, Luis, Ximena, Eliana y el resto. Sí, gracias a todos y hasta el próximo sábado. Hasta el próximo sábado. Estás invitado. Hasta luego a todos, que estén bien. Para todos los sábados. Con gusto. Yeah. Muy bien. Seguro que sí, seguro que sí.